En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, cordial saludo, bienvenidos a Periodismo sin Corrección. Noche fría, bogotana, con lluvias no torrenciales, pero siempre le cascan a la ciudad porque la hacen más lenta, más traumática. Pero bueno, Bogotá tiene una particularidad, nunca para, llueve, truene o relampaguee. Aquí no aplica ese párrafo de la canción vallenata que cuando llueve no hay clase en el colegio. En la costa cuando llueve, sí, es cierto. Chao todo. Se acaba todo. Fiesta y se acabó. Bueno, bacano. Vive la gente contenta, eso es lo importante. Un saludo. ¿Cuánta gente nos sigue en YouTube? Ya tenemos 536,000 suscriptores y va subiendo la audiencia, Alfredo. Ya vamos por los 400 personajes en vivo. Sí, este tema de hoy es muy bacano. Es re bacano, como todo aquí, en Periodismo sin Corrección. Cantidad de mensajes nos llegan, cantidad de buena vibra, la gente nos aprecia. Eso es importante. Eso quiere decir que la tarea se está haciendo bien hecha. El periodismo debe ejercerse bien hecho. Un saludo muy cordial para todo nuestro equipo, todo nuestro combo de producción, muchachos y muchachas que trabajan detrás de cámaras, nuestro gerente y la cabeza directiva del Tercer Canal. Yo debo decir con mucha sobriedad que este es el mejor momento del Tercer Canal, sin lugar a dudas. Y lo que falta. La verdad que aquí las cosas se están haciendo muy bien. El tema coyuntural es muy importante y la pertinencia periodística mejor todavía. La oportunidad periodística mejor todavía. Hemos sabido interpretar la realidad de nuestra nación, a nuestra sociedad colombiana, nuestro lenguaje, nuestros gustos, sabores, olores. Eso es muy importante para comunicadores sociales y periodistas, para nosotros los profesionales de las ciencias sociales. Hoy tan importantes, muy importantes. Un abrazo grande para todos ustedes en Colombia y en el exterior. Apreciado Felipe, feliz mañana y bueno, primero, ¿qué dice por ahí ya la gente? Y segundo, ¿cómo es el tema de hoy? Pues Alfredo, muy buenos días. Ahora sí a todos los oyentes de Periodismo sin Corrección también saludarlos con los buenos días. Aquí también saludándonos desde todas las partes, feliz día y bendiciones para la familia. Para adelante, camaradas, nos pone LEWBS. También Alonso Morelo, ¿cuál es la cabeza directiva del Tercer Canal? ¿Cómo están constituidos? Mil gracias, nos preguntan. Y el tema de hoy de lo que vamos a hablar es muy importante, aunque tenemos titulado que vamos a hablar de un esmeraldero de la élite. También tenemos otra noticia de un candidato, de una persona que en medio de su tristeza, vestido de negro y con el luto encima, dice: Álvaro Uribe Vélez, yo estoy para servirle. Estamos hablando de Miguel Uribe Londoño y es una de esas empresas o varias empresas que salieron prácticamente como de regalo de Navidad, pero supuestamente con un mecanismo macabro que podría inclinar la balanza a un lavado de activos, Alfredo. Bueno, esto es muy importante y nosotros nos dimos a la tarea, apreciado Felipe, de empezar por don Juan Vítar. Don Juan Vítar fue una especie de gurú que vivió mucho tiempo en la paradisíaca Cartagena, y en Cartagena habían dos casas donde llegaba la élite,
la una intelectual y la perramenta a la otra. Me imagino que por ahí a García Márquez también lo visitaba alguna perramenta de esta. La una era la casa de Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura, deliciosamente extraordinario nuestro escritor. Este sí un premio Nobel, pero de los propios. Este sí es un premio Nobel. El otro es un payaso ahí. Hablo de Juan Manuel Santos. Bueno, y la otra casita era la casita de un señor llamado Juan Vítar, la perramenta neta, pasada por Cartagena, y tenía que ir a saludarlo. Pues este señor Vítar fue un tipo que pasó a la sombra como el hombre internacionalista, llamémoslo así, internacional de las ventas de esmeraldas, socio de Víctor Carranza, el criminal Víctor Carranza. Víctor Carranza. Un hombre que tuvo patente de corso, hablo de Víctor Carranza y de Vítar también, porque eran socios, repanas. Desde la presidencia de Misael Pastrana Borrero. Y antes, en la zona de Esmeralderos, los Mariano Ospina Pérez, doña Berta Hernández de Ospina Pérez, y todos esos cuchos les gustaban las pepas. Sí, pero las piolas no, las pepas verdes, digo yo. Las piolas le decían los bareteros en los años 70 a las pepas, que la Roller 740. Hoy le conocen como las Pils. Y había otra pepa que se llamaba la que era famosa. Los jóvenes se drogaban con eso. Uy, una pepa famosísima. La mantra era... Bueno, una pepa. Total, que lo traemos a colación porque el 20 de junio de 2018, el periodista colombiano prestigiosísimo, cuasi paisano mío, cucuteño, jefe de investigaciones de Univisión, ganador de los premios mundiales más prestigiosos de periodismo, Gerardo Reyes, escribía ahí en un portal de Univisión que los esmeralderos colombianos habían salido en estampida porque venía el escándalo conocido como Panama Papers, papeles de Panamá, a través de una empresa llamada Mossack Fonseca. Entonces, estas familias herederas del negocio de las esmeraldas dejaron en desbandada días antes de que estallara el escándalo a Ciudad de Panamá. ¿De quiénes estamos hablando? De Holman Carranza, su mamita Blanca, la prima viuda de Víctor Carranza, Mary, su hermana, los Molina, Edwin y otro Molina, herederos nietos de Gilberto Molina, y otros esmeralderos colombianos, archimillonarios. Entonces, el escondite más cercano, más bacano aquí nomás. Ir a Panamá se demora más siendo uno en bus de aquí a Suba. Cierto. Que del Dorado a Ciudad de Panamá. Es cerquita. No, eso es una belleza. Está lindo esa cinta costera en Ciudad de Panamá, es una cosa hermosa, parece Miami. Hay que ir. Sí, hay que ir. Y es bacano, la gente nos quiere allá en Panamá. ¿Usted es colombiano? Uy, es hermano mío. Para que producción vaya notando. Son bacanos, sí, producción, hay que ir a Panamá. Uy, no, Panamá es una belleza. Están todas las mafias como en Miami. Y allá sí hay hartos. Además hay que hacerle seguimiento a la plática que tiene allá los herederos de Víctor Carranza. Eso es una belleza, ¿no? No, y los herederos de Papá Pitufo, por ejemplo. Si en Colombia existiera justicia, Víctor Carranza, Holman Carranza, doña Blanquita, la viuda de Carranza, y Mary deberían estar encanados ya. Ya. Uy, claro, evasión de impuestos. No, una cantidad de anomalías impresionantes. Pero no todo lo tienen comprado aquí, pago. Para eso es la plata. Oiga, en Colombia le hicimos un homenaje al billete. El dios grande de Colombia se llama La Plata.
Sí. Aquí no se mide la élite colombiana, no se mide por la intelectualidad, por las artes, por la cultura, la música, la pintura, la escultura, la literatura. No, aquí es por el que tenga más plata. La perramenta, esa es la propia perramenta. Bueno, en los papeles de Panamá, los ricos y peligrosos esmeralderos se quisieron alejar de la sangre, el narcotráfico y el paramilitarismo. Oiga bien esto, parecía ni más ni menos que no el famoso oeste americano, sino era el oeste colombiano. Sí, señor. Mala la lata. Bueno, epicentro, la zona esmeraldera. En los papeles de Panamá aparece, ya dije, Holman Carranza, y uno de los socios de él, y aparece un peladito llamado Simón Vítar Betancourt. No Betancourt, sino Betancourt, con ojo. El hijo mayor del empresario Juan Vítar Dao. Esta figurota, Juan Vítar Dao, fue tan perverso como Víctor Carranza, para ponerlo en su sitio. Pero ustedes dirán, bueno, ¿por qué Alfredo está hablando de don Juan Vítar Dao? Ya les digo por qué. Un capo de capos al que el perverso expresidente Misael Pastrana Borrero, óiganme bien, Misael Pastrana Borrero, a propósito, antes de que se me olvide, en los papeles de Panamá aparecen dos ilustres colombianos. En el escándalo de ese escondiendo billete, el hijo de Misael, ¿cómo se llama? Andrés Pastrana Arango. Sí. Y un cucho llamado Juan Manuel Santos. Ahí están en los papeles de Panamá. Esos son documentos públicos. Entonces, Misael Pastrana Borrero le entrega la minita, óigame, póngale cuidado a esto, a nombre del Estado, o sea, de nosotros, le entregó la concesión para la explotación de minas de esmeraldas que fueron administradas y explotadas por Coexminas a Juan Vítar y a Víctor Carranza. El demostrar no era Víctor Carranza era el gatillero, el malandrín. Vítar era el de manteles, el capo, el mafioso, el que se sienta al whisky, el tabaco y tal, y el poder, el billete, eso, unos reyes en Cartagena. Reyes, el cucho ya se murió. Pero de los hijos casi nadie habla. No, casi no. Archimillonarios, con las esmeraldas de nosotros. Bueno, en un correo Mossack Fonseca, o sea, la empresa esa de los papeles de Panamá, informó a sus empleados que los esmeralderos colombianos iban a disolver las sociedades que tenían en Panamá. Se mencionaron 50 compañías, 6 trusts, creo que se dice en inglés, del BBO International Bank, un banco de Víctor Carranza, ¿cómo le parece? Y 17 compañías de un señor llamado Simón Vítar, el hijo de el señor Juan Vítar, heredero del imperio esmeraldero. La desbandada de esmeralderos se empelotó a los beneficiarios reales de un portafolio de sociedades y fundaciones en los que los testaferros eran empleados de la firma Mossack Fonseca, amparando negocios ilegales y billete que sale de manera fraudulenta de las ricas minas de esmeraldas de nosotros. Entonces, ahora sí, ¿por qué tiene sentido esto, Felipe? Porque don Juan Vítar, socio de Víctor Carranza, amparaba, protegía, inyectaba, tenía de hijo, aunque eran contemporáneos, o el cucho unos años mayor, a Julio César Turbay Ayala, el expresidente de Colombia, lo mismo que a Misael Pastrana, Andrés Pastrana, hoy Juan Manuel Santos con su hijo. Todos los presidentes de Colombia, hasta que llegó Gustavo Petro, se beneficiaron de las minas de esmeraldas de Colombia por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Mátense allá ustedes, carramanes de las esmeraldas, y a nosotros nos entregan la riqueza, traigan vasitos llenos de esmeraldas que nos fascinan.
Imagínense que las esmeraldas uno se puede echar 1.000.000.000 de pesos en un bolsillo y ningún aparato en los aeropuertos. 1.000.000.000 de pesos en esmeraldas. Cierto. Y pasa. Las cuchas, ¿sabe qué hacen ahora? Mandan aquí en Bogotá a hacer unos collares que valen una fortuna. ¿Y quién les va a decir que no? Las cuchas, no, esto es mi collar y a usted no me joda porque esto es mi libertad como ser humano de ponerme las pepas que me dé la gana en el cuello y van y las venden al exterior. Cierto. Bueno, ningún aparato las detecta. ¿Y por qué decimos esto? Porque el señor Miguel Uribe Londoño, a quien ya le vamos a mostrar un guardadote que hay, el señor dice que en su familia jamás nadie se metió con las esmeraldas. Miente porque usted pertenece a esa familia hace 40 años. 40 años. Miguel se murió de 37. Sí, señor. Entonces, oiga, pero además, muy joven. Expulgando uno la historia, encuentra que este cucho es de la perra ventaneta. Miren. ¿El Londoño? Miguel Uribe Londoño, tomen notica, ahí como para que apunten así, ahí, arriba de la hojita. Miguel Uribe Londoño, su papito, era el señor Rodrigo Uribe Echavarría. Creo yo que enlazado con esa familia del viejo Gagá, Echavarría Olózoga de Medellín, sindicato antioqueño. Pero además fue el expresidente de Coltejer, el papá de Miguel Uribe Londoño. Y para ponerle una cereza al pastel, es gobernador de Antioquia. Perramenta neta. Sí, señor. Pero además esto no es todo. Coltejer, donde el señor era expresidente, tuvo relación con las finanzas, o sea, inyectaba a las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, o sea, a los hermanos Carlos, Fidel y Vicente Castaño, para la expansión del paramilitarismo. No lo decimos nosotros, ni nos lo soñamos anoche. Lo dicen los documentos hallados por el doctor Gregorio Oviedo, que en paz descanse, cuando descubrió el cerebro financiero y el corazón financiero en el parqueadero Padilla en la ciudad de Medallo, Antioquia, ahí en el sector del Hueco, a unas cuadras de la Alpujarra, el corazón judicial de la capital de Antioquia. Ahora lindo, entonces estos cuchos ya vienen contaminados de malandrines y ahora nos aparece, aprovechando el dolor de su hijo, el flamante candidato a la presidencia de la República. Pero bueno, Felipe ayer y en los días que pasaron, se puso a la tarea de encontrar una cosa divina. Aquí en Bogotá hay un barrio que es muy sui generis. Se llama Pablo VI. Ese barrio es un barrio estrato 4, 5 y 6. Es una cosa rara. Uno entra a ese barrio y parece que estuviera en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín. No parece que fuera Bogotá. ¿Por qué? Por el ambiente. Yo tuve la oportunidad, yo estudiaba en el colegio Eymar, hice quinto bachillerato en el barrio Nicolás de Federman, hoy es el colegio de la Contraloría General de la República, y todos mis compañeros y compañeras vivían en Pablo VI, La Esmeralda, el Nuevo Campín, Nicolás de Federman, Quirinal, hasta Entre Ríos. Era una vida de sueño, bella, parecía de película. Ese barrio lo cogió de parche el señor Miguel Uribe Londoño. Tomen nota, y los colegas, papel y lápiz, para que puedan correr porque los tenemos rechiviados. Miguel Uribe Londoño y sus empresas de papel. 7 días antes, o sea, una semana antes
de que terminara la administración de Enrique Peñalosa Londoño, la segunda, recientemente, en la que Miguel el finado Uribe Turbay era su secretario de gobierno estrella. Papá Miguel, como papá Pitufo, este es papá Miguel, nos referimos a Miguel Uribe Londoño, fundó 15 empresas. Felipe, y el señor, escúchenos, Miguel Uribe Londoño, le pregunto a Felipe, pero también le pregunto a usted, ¿para qué fundó esas 15 empresas el papá de Miguel Uribe Turbay, asesinado vilmente? Estamos hablando de Miguel Uribe Londoño, su padre. ¿Para qué fundó esas 15 empresas? Pues Alfredo, estamos en el 23 de diciembre del 2019. Todos cantábamos Tutaina. Papá Miguel estaba muy ocupado en la Cámara de Comercio de Bogotá y en un solo día, como si Flash hubiera tomado posesión de su cuerpo, fundó 15 empresas. Todas, Alfredo y televidentes, con la misma actividad empresarial. Abro comillas, oficinas de administración corporativas, subsidiarias y regionales, todas en la misma dirección. Un apartamento en Pablo VI, un conjunto residencial donde pues las evidencias y el video que les traemos muestran que no hay ninguna empresa. Hay cafeterías y donde venden pizza y empanadas. Y un carulla al ladito, Frubers, o sea, lo normal, pero empresas no. Así que el equipo del Tercer Canal se fue hasta la dirección donde reposan estas empresas y es la calle 56, 54, 57. Esto es en Pablo VI. Y quiero que ustedes vean este video porque nos fuimos literalmente a ese lugar a preguntarle a las personas que se encontraban precisamente en esa torre, en la zona residencial de Pablo VI, también a los guardas de seguridad y evidentemente a la administración del conjunto para saber si estas empresas existían o no. Y esto fue lo que pasó. Qué pena, una preguntita. Es que estamos buscando aquí en esta torre que nos dijeron que había unas oficinas de administración corporativas. Acá dentro del conjunto no hay más empresas. Adentro no, eso son zonas residenciales. Solo zonas residenciales. Trabajo, ¿saben dónde queda la administración? Como para preguntar, no sé si ahorita. ¿Administración? Sí, ahorita. Aquí Sube las escaleras. dice que son oficinas de administración corporativas, subsidiarias y regionales. Y nos dan como una buena lista. O sea, en este edificio no hay. Esa es la fachada que ustedes pueden observar de el reguero de empresas que se fundaron el 23 de diciembre, Alfredo. ¿De qué año? 2019. 2019. Ahí estaba Felipe en el barrio Pablo VI. Bueno, Amapolas Fire SAS, Van Groen SAS, Bol Scorpion SAS, Broskem SAS, Combinet Force SAS, Cipripedium SAS, Danone Four SAS, Daisy Focus SAS, Dinant Money SAS, Dragon Free SAS, Everett Fob SAS, Exorcy Group Colombia SAS, Global Ostrich SAS, High Gartry SAS, Kerajet SAS, Land Society SAS, MT Mamón SAS. Estas son las empresas que hizo de papel el papá de Miguel Uribe Turbay, hoy candidato a la presidencia, Miguel Uribe Londoño, una semana antes de que el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, se fuera con Miguel Uribe Turbay porque acababan ya su gestión. Y entonces, ¿qué pasó, Felipe? Pues, porque alguien quiere tener tanta cantidad de compañías con el mismo objeto y además de eso en el mismo lugar. Y también para corroborar toda esta situación nos dimos a la tarea de llamar, porque estas 15 empresas, algunas tienen todos el mismo número, un 318, si no estoy mal.
Y por eso es que tenemos exactamente esta llamada donde le preguntamos a una señora que se hace llamar Carolina y supuestamente quien administra las empresas, pero nos encontramos con dos problemas. Primero, que su respuesta fue esquiva, y segundo, que lo que ella dice es que en este hermoso lugar donde confluyen diferentes estratos sociales simplemente hay teletrabajo. Escuchen esta llamada que hicimos el día de ayer. Empresas que yo manejo, sí. Hacemos teletrabajo, entonces está en un sector residencial por eso. Están en torre residencial por eso. Sí, porque aquí llevamos las operaciones. Estamos haciendo un cambio ahorita de las empresas, pero igual es teletrabajo, por eso está la dirección, pero igual tenemos que hacer un cambio porque ya estamos en un tema de arrendamiento en otro lado. O sea, hay 15 empresas que, como comprobamos, no están, no existen. Y en palabras de la administración, no deberían estar ahí. Ahora lo que nos dicen es que no, son empresas que las trabajamos para teletrabajo, pero que no, que ya ahorita nos vamos a cambiar, que tenemos que hacer una reestructuración. Entonces ahí uno queda con las dudas de qué es lo que está pasando allá en Pablo VI, de qué es lo que está sucediendo. Y además de eso, ¿por qué 15 empresas salen el 23 de diciembre del 2019, a escasos días de que se termine la administración Peñalosa? Además, usted sabe que en el remate de las administraciones, los alcaldes, gobernadores y todos esos perramenta de filipichines raspan la olla. ¿Sí? Sí. Contratos a la lata, el 31 de diciembre se firman 1000 contratos. Toda la plata la sacan. Pero me llama mucho la atención y la verdad yo no sabría, pero eso, el olfato periodístico de uno, ¿por qué esos nombres tan raros como si fueran para... allá hay idiomas como asiáticos, como temas de negocios en el exterior, con empresas con nombres que por allá no aparezcan como Cucunova, INC, no, o sea, nombres raros, todos en inglés. Fundar 15 empresas implica una enorme carga administrativa y contable. ¿Para qué quisiera el señor Miguel Uribe Londoño tener esa cantidad de empresas con el mismo objeto y sobre todo con una cara de empresas de papel? A la intriga generada se suma la negativa de esta gente que acabó de pasar de dar información veraz y oportuna, que por ley es una información pública. Entonces, ¿qué pasó? Pues este barrio, Alfredo, como usted lo ha mencionado, tiene diferentes estratos, es un conjunto residencial de una clase media bastante tranquilo. Pues aquí lo que hemos visto más o menos es que se esconde un entramado de empresas de papel que relacionan a Miguel Uribe Londoño. Y esta tranquilidad de este barrio ha sido un poco atacada, pero no por estas empresas, sino porque a solo una cuadra donde se esconden estas compañías que nosotros fuimos y corroboramos, se esconde una triste historia y es el asesinato de un esmeraldero, Alfredo. Una persona que supuestamente integró la nueva Junta del Narcotráfico en Bogotá, o también conocido como el Cartel del Dorado. Estamos hablando del asesinato de alias Don Lucho en 2021, del señor Luis Caicedo Velandia, quien también, además de ser esmeraldero, era narcotraficante y estuvo encarcelado 10 años en la prisión de Florida, en Finellas Country, y esto después de haber sido capturado en Buenos Aires, Argentina. Y aquí es donde también esa historia que usted estaba comentando al principio, un poco de este esmeraldero que era como internacional, como ese abogado que era un puente con Carranza, que es Juan Vítar, tiene un poquitico como de lógica acá. Y es como, llegamos al mismo punto. Hay unas empresas de papel en Pablo VI, supuestamente. A escasas cuadras también se asesina un esmeraldero. Tenemos un pasado, por ejemplo, con lo que sería el suegro de Miguel Uribe Londoño, el abuelo de Miguel Uribe Turbay, que es el señor Julio César Turbay. Entonces todo se empieza como a unir como con esa línea un poco conspiranoico, pero que va inclinando la balanza a ese aspecto. Pero ¿sabe otra cosa? Que me puse yo a hacer un análisis de documentos y encuentro una cosa muy particular. Resulta que Juan Vítar y Víctor Carranza llevaban en la buena a Julio César Turbay Ayala y a su familia en una empresa que se llamó Esmeracol. Sí. Luego Coexminas,
termina siendo, ¿sabe de quién? El 97% de las acciones de esas minas, ¿de quién eran? No, señor. De Luis Hernando Sánchez. Ah, Y a Luis Hernando lo pelan a Pedro Pechuga y aparece asesinado Miguel Uribe Turbay. Y entonces surgen múltiples hipótesis. Nosotros hicimos una entrega muy profunda donde se vincula la ferramenta de San Andresito de la 38, el gancho El Mosco, el Bronx. el Bronx. Pero lo que uno dice es, oiga, ¿aquí qué hay? Recordemos que pareciera, presuntamente, habría una disputa muy grande en Maripí por dos minas, la una llamada Santa Rosa y la otra Zulia, de los dos que están encanados, que lo sacaron, producto de la fuerza que hizo Carranza, Pechuga y Jesús Hernando Sánchez, extraditados Pedro Orejas y Horacio Triana. Sí. Entonces hay una guerra ahí, se están cascando. El Cucho empezó a letear, el papá que iba a demandar al presidente Petro, porque el presidente Petro insinúa ahí un cruce con el tema esmeraldero, y lo que uno encuentra es que hay muchas cosas que los acercan. Sí, señor. Muchas cosas que los acercan. Otra cosa que me llama poderosamente la atención es que este Cucho, papá de Miguel Uribe Turbay, estaba muy quieto en los últimos años. Absolutamente quieto. Luego del escándalo ese de un dinero por allá que se perdió grandísimo. Entonces, aunque el martirizado y acribillado joven político Miguel Uribe Turbay renunciaría el 22 de octubre de 2018 de la alcaldía de Peñalosa como secretario de gobierno para no inhabilitarse por su carrera hacia la alcaldía, carrera frustrada hacia la alcaldía de Bogotá, se abren unos interrogantes que por qué su papá 8 días antes, un viejo que estaba a la sombra, con muchas sombras, sombrío, las 15 empresas, a tan solo 7 días de que se acabara la administración de este señor llamado Enrique Peñalosa Londoño, repana, socio de el muerto Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe Londoño no necesitó fundar un cartel ni tampoco crear un offshore en Delaware. Le bastó su cuna, su apellido y saber moverse sin levantar la voz. Londoño es hijo de Rodrigo Uribe Echevarría, expresidente Coltejer y exgobernador de Antioquia. Miguel no nació en la política, nació en el poder. Y estamos hablando de Miguel padre. Y también lo usó con el instinto de un cirujano, esta historia que ha tenido para cortar absolutamente todo sin que sangre, Alfredo. Este señor se casó con Diana Turbay, la hija del expresidente de la República narcotraficante Julio César Turbay Ayala, el suegro de Miguel Uribe Londoño y padre, abuelo de Miguel Uribe Turbay. Esta hija del expresidente fue asesinada ya en un confuso hecho de rescate y era directora de un noticiero de noticias, de un noticiero. Su familia paterna manejaba concesionarios, su familia política manejaba el país. Miguel, el Cucho Uribe Londoño, operó en ambos mundos, en el de los negocios y el del Estado. Y cuando el escándalo tocó a la puerta, lo esquivó con la calma del que ya sabía cuál era la puerta de escape. Dirigente gremial,
Lobby sin micrófono. Vamos a hablar un poquitico de la historia de Uribe Londoño. Su paso por la presidencia de Fedecacao entre el 89 y 97 fue su periodo más discreto y estratégico. Allí se curtió como operador gremial de bajo perfil. Aparecía poco, pero decidía mucho. Bajo su mando, el gremio pasó de la irrelevancia a tener silla en varias mesas ministeriales. Este cucho se acostumbró a vivir de la burocracia. Pero burocracia, esto no es para que les den un puesto para ganarse en 12 millones de pesos, no. Es contrato de 12.000, 24.000, 36.000 millones de pesos. Así se mueven. A esa danza se mueven. Laten echados, pero saben a qué horas tirar el zarpazo. Son tan miserables que aprovechan la tragedia familiar, la muerte de un hijo, para montarse. ¿Por qué no apareció de candidato a la presidencia de la República antes de que su hijo apareciera? Si tenía tanta sed de poder. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos con esta detestable clase política. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Entonces, el señor Miguel Uribe Londoño, hoy precandidato por el cartel del Centro Democrático, ¿no? Sí, señor. Por el cartel del Centro Democrático, con la excusa de promover el comercio del cacao como alternativa, oiga bien, para los cultivos ilícitos. Gestionó subsidios, archimillonarios, asistencia técnica y cupos de una cosa que llaman crédito blando para productores. Esto solo lo entiende la élite economista de Colombia. Ferramenta. Y para empresas intermediarias. Se convirtió en interlocutor del agro ante el Estado y en canal de lobby silencioso ante la banca pública que a la sazón le da la platica como agro ingreso seguro para que se la mamen los ricos y se pierda la platica y nadie responde. Como con Uribito, sí. En Fedecacao lo que hizo Uribe Londoño no solo era representar a los campesinos, también representaba intereses cruzados de tecnócratas, operadores de crédito y políticos regionales que veían en los gremios agrícolas la llave para abrir recursos del Estado sin tanto escrutinio. Su formación como economista le dio credibilidad, pero su apellido, los accesos. Estos manes, Felipe, no necesitan ninguna profesión. Se ponen la corbata, porque ojo, si la corbata era, no, sagrada. Ponían a la muchacha que les embeturaban los zapatos, salían impecables, vestidos de doctores. No, Alá, le dicen a la gente, a la indiamenta, Alá. Miran por encima del hombro. Cuando están en una reunión y quieren pasar de sanos, se comunican en inglés o en francés. Y entonces ellos se creen que son designados por el Olimpo para dirigir nuestra nación, con sus hijitos, nietos, bisnietos, tataranietos, toda la línea, claro, no que son sangre azul. Como son monos ojiverdes y blancos, se creen lores, lo único que le falta son los cachumbos esos aquí, que se los pongan acá, como los ingleses, aquellos perversos que ya, lores ingleses. Y entonces miran a la indiamenta como siempre la han mirado y la tratan como siempre la han tratado. Y entonces a sus esposas las ponen en fundaciones de caridad
caritativas, como la organización esa de doña Nidia Quintero de Turbayo, de Balcázar luego, la esposa que tuvo de niña, la cogió siendo una señorita de 14 años, el viejo ese degenerado Julio César Turbay Ayala, a la señora, ¿cómo era que se llamaba? Nidia Quintero, se acabó de morir, era sobrina de él. Ujú. Viejo borracho, lo pasaban por allá donde unas prostitutas. Acá, una famosa prostíbulo de la élite colombiana. Iban varios, todos estos cuchos. Lo mismo el abuelo de Paloma Valencia. Ayer lo pasaba, donde una cucha, allá, les administraban las borracheras. Y entonces los amigos de las cuchas esas, proxenetas, bandidas, aparecían de ministros, de asesores. En la Farancachera y la Comilona le decían, venga, mija, dígale al chino que vaya, que se presente el lunes allá, que eso sí, no diga, dígale que va para tal puesto. Este cucho Miguel Uribe Londoño no le ha ganado a nadie. No fue un líder de gremial combativo. Lo único que tenía de famoso es que se había tumbado por ahí una plata del Banco del Estado. Eso era lo más famoso. Y que a su ex esposa, a la mamá de Miguel Uribe Turbay, la habían asesinado. Pero no tiene así un logro que diga uno es que ese señor era un crisol de profesor, formador de juventudes, un sabio donde enseñó a la gente a ser decente. Un olor a tufillo, un moderador de conflicto no fue, sino que fue un mediador del presupuesto para su bolsillo. Que hoy aparece como salvador de la patria, dando cantinflescos discursos que no se los cree sino él y su cohorte, porque andan con cohorte, una servidumbre genuflexa que le dice sí señor con S mayúscula. Esos son los señores feudales, cuchos, seguramente que al calor de los whiskies y del ron y de pronto del perico, viven en un mundo de fantasía y no se da cuenta que Colombia es otro país. Es otro país, sí, señor. A partir de la Constitución de 1991. O sea, esos cuchos están desfasados 40 años. Se quedaron en la fuma, porque viven de fuma en fuma. Se levantan a las 12 del día, no desayunan, pues que van a desayunar si ya está el almuerzo servido. A las 2 de la tarde están almorzando, maman gallo hasta las 4, se van a una comida con los amigos hasta las 11, 12 de la noche, llegan y leen por ahí algunos libros hasta las 3, 4 de la mañana y duermen hasta las 2 de la tarde. Esa es la vida de esas pintas. Sí, señor. Y quieren gobernar hacia Colombia. Papitos, aquí hay gente que se levanta a las 3 de la mañana en Bogotá para ir a sus trabajos, 2 horas en bicicleta, mamándose esta ciudad. Y esta clase podrida viviendo como si fueran reyes. Porque es que así viven, ellos creen reyes. Ese viejo Carramán, ese Álvaro Leiva Durán, Sí. esos santos, ese tal Pacho Santos, parece loco, ese es un loco ese Santos. Y el otro, su hermano, su primo, Juan Manuel, esos manes creen que es que viven en un mundo todo alucinante. Es que el perico es dañoso, yo. El perico hace daño en exceso, sobre todo si lo mezcla uno con alcohol. O ahorita con Tusi también que lo hacen. ¿Qué hizo, Tusi. Dios? Uy, no. No. Bueno, del despacho presidencial, Miguel Uribe Londoño, del despacho presidencial, o sea, de su suegro, el narcotraficante Julio César Turbay Ayala, pasa al cartel de los créditos blandos, o sea, es precursor, le mostró el camino a Uribito Arias. Antes del gremio, Miguel Uribe Londoño ya había pisado la casa en Nariño. En 1980 fue secretario económico de la presidencia.
con su suegro en la presidencia. Miguel O sea, Julio César Tubino. el patrón era el suegro. Sí, sí, señor, Julio César. No tenía, él no conocía las piedras, perdóname Felipe, él no conocía las piedras verdes. El Cucho bien engallado con Juan Vítar y con Víctor Carranza, y este Cucho siendo el secretario general económico de la presidencia, le manejaba la agenda a su suegro y no sabía de sus amistades con las Esmeraldas. Miente, señor Uribe Londoño, cuando usted dice que no tiene nada que ver con el mundo de las Esmeraldas. Y para estas fechas, Alfredo, que estaba en la presidencia, trabajándole al suegro, que era el presidente, tenía solo 28 años. Y ahí le dieron, pues, nada más y nada menos que las cifras del país a Miguel Uribe Londoño. Una belleza. Uy, juepuerca, soltarle la chequera del país. Ay, no, yo lo digo con todo respeto, honradamente. Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse, era un muchacho de buena presencia, alto, de buenos modales. Pero uy, no. Uy, lo que tenía atrás, la mamita era lo único. Las viejas, doña Nidia, su mamita Diana y la hermanita también es buena persona. No, hasta puede que Carolina Hoyo, ella la esposa que hoy está viuda, tristemente, la señora Tarazona también. Sí, pero es que Tarazona fue la mujer de otro. Tuvo 4 hijos, se juntó con el laico de parche. Porque la verdad es que, dígame una cosa, Felipe. La señora Tarazona tiene 3 niñas divinas. Es más, la mayor podía ser la mujer de Miguel Uribe Turbay porque ella era mayor como 15 años de Miguel. O sea, Miguel no consiguió una esposa, consiguió una mamá. No, eso tiene una cosa allá dentro del subconsciente. De la psiquis. Sí. Cuando uno consigue una mujer tan grande es porque le faltó mamá. Porque así es, o sea, yo no estoy diciendo nada que no sea verdad. Miguel Uribe Turbay para la señora Tarazona ocupaba el 5º lugar. Y le voy a decir por qué. Para una mamá que ha tenido y ha parido sus hijas, todas bonitas las niñas, muy lindas. ¿Quién va a estar primero, Miguel o las hijas? Las hijas, toda la vida. Y luego tuvo un niñito, que sí era de Miguel, muy bonito el niño, quedó chiquitico, de 4 añitos, que me imagino que se convirtió hoy en la prioridad de la Tarazona. Entonces la Tarazona tenía el niño y 3 niñas más. Miguel Uribe Turbay era su 5ª alternativa en prioridad. Lo digo como papá y como abuelo. Sí. Claro, la prioridad. Entonces Miguel se consiguió, fue una mamá con la Tarazona. Entonces, yo no meto a la Tarazona como que hubiera influenciado firmemente a Miguel Uribe Turbay. No. Pero, volviendo, este Cucho pasa al Consejo de Bogotá, porque la perramenta capitalina, cachaca, llega al Consejo, ¿no es que el Consejo es como la Cámara de Representantes? Carro blindado, 4 guachimanes policías en moto, 2 escoltas, 10 empleados, negocios a la talachequera del Distrito Capital, que tiene tanta plata como Uruguay. Bogotá es un país que maneja tanta plata como Uruguay. Por eso le fascina tanto a estos Peñalosas. El chino Miguel Uribe estaba, mejor dicho, es que se lamió las ganas de ser alcalde de Bogotá. No lo dejaron. ¿Quién es Peñalosa? Galán. Terminaron dando gemuela con Galán. Claudia López. Se les atravesó y los cascó. Un día un pastor me preguntó, oiga Alfredo, venga, ¿cómo ve a nuestro candidato? El candidato era Miguel Uribe Turbay, el candidato de las iglesias. Pero no porque fuera cristiano, no. Fue allá a lagartearse los votos. Entonces yo le dije, querido pastor, va a quedar de último. Ay, ¿cómo así? Yo le dije, va a quedar de último. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que Miguel Uribe Turbay le va a quitar los votos a Galán y la ganadora va a ser Claudia López. Dicho y hecho. Y hecho.
Entonces, los que le dieron la victoria, vea usted las ironías de la vida. En las iglesias se rechaza firmemente al homosexual y a la lesbiana, y menos que sean gobernantes. ¿Cierto? Y las iglesias fueron las que permitieron la victoria de Claudia López. ¡Ay, qué belleza! Así fue. Le dije yo al pastor, le dije, pastor, va a pasar esto y Claudia va a ser la alcaldesa. Y además le dije otra cosa. Le dije, pastor, porque eso sí, Miguel Uribe Turbay empezó a ir a la iglesia y entonces allá se arrodillaba y temblaba y alzaba los brazos y se arrodillaba. Y entonces le dije yo, pastor, pero hay otra cosa. Yo quiero ver que cuando eso pase, Miguel Uribe Turbay vuelva a la iglesia. Jamás volvió. Así, en las siguientes elecciones, a buscar los divinos votos que hoy buscan todos los políticos en Colombia de las multitudinarias iglesias cristianas evangélicas protestantes de Colombia, particularmente las mega iglesias de la capital de la República. Bueno, entonces va al Consejo de Bogotá y luego se va al Consejo. Es la primera, iba a decir casa de citas, pero sí es una casa de citas realmente, para luego irse al otro prostíbulo que se llama el Senado de la República. Primero la casa de citas y luego el otro prostíbulo, el grande, que es el Congreso de la República. Entonces se movía como un perfil técnico, pero ¿qué perfil técnico se va a tener? Si el suegro era el esperpento ese Julio César Turbay Ayala, el hijo de un viejo... habría que expulgar a ese Cucho. Me gustaría expulgar a ese Cucho, gobernador de Antioquia, papá de Miguel Uribe Londoño. Los papeles del parqueadero Paella dicen que la empresa que ese señor gerenciaba financió a los paramilitares, o sea, criminales. ¿O cómo se llama eso? Si yo financio a los asesinos, ¿cómo se llama eso? Criminal. Pero no lo digo yo, ahí da. Coltejer está con subsidio, con Fenalco, otras empresas. Otras empresas aparecen en los listados que se descubrieron en el parqueadero Padilla, entre esos Coltejer. Entonces, no es que nosotros aquí le estamos faltando y le estamos quitando la honra a nadie, no, es la realidad de Colombia. Entonces, el Cucho conspiraba, pero se hacía el sano que no conspiraba. Miguel Uribe Londoño. Por ahí hay un dicho que dice que de las aguas mansas, líbrame Dios, que de las bravas me libro yo. No, era un perro así que no latía. Duró 30 años sin latir, 20 años. Y empezó a ladrar ahora que su hijo murió, montándose sobre el dolor de su propio hijo, ser uno miserable en la vida. Pero entre 1990 y año 2000, su verdadero poder se cocinaba lejos de las cámaras, los flash, la revista Vea, el mundo cholulo, como dicen en Argentina, de los grandes medios de comunicación y del periodismo de farándula. El mundo cholulo en Argentina es la farándula. La farándula. Entonces, ¿qué pasó? Después de haber estado, como usted dice, alejado de las cámaras y haya metido en un prostíbulo, que sería el Congreso de nuestra querida República, ahí le cayó el rayo a Miguel Uribe Londoño. El escándalo del Banco del Estado, Banestado. A finales de los 90, ese banco público empezó a desaparecer plata. Literalmente. Una red de ejecutivos y beneficiarios élite se tragó más de 100.000 millones de pesos a través de préstamos sin respaldo, avales de papel y garantías de empresas de cartón. Algo que suena un poquitico a lo que descubrimos al principio de esta investigación, Alfredo. Uribe Londoño apareció como uno de los principales beneficiarios de estos créditos fantasmas. Esto es el capítulo anterior a Agroingreso Seguro. La Fiscalía le imputó el delito de peculado por apropiación, o sea, ladrón. Peculado es que se robó la plata, le está diciendo la Fiscalía con un nombre técnico y bonito. Peculado por apropiación, o sea, se apropió de lo ajeno, de lo público, de lo de nosotros.
Fue señalado como determinador, igual que el cucho el delincuente expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, hoy condenado a 12 años de prisión en primera instancia. La fiscal y la juez dijeron es determinador. No solo recibió la plata Miguel Uribe Londoño, sino que la gestionó con conocimiento de causa, o sea, se la mamó, sabiendo que se la estaban robando. Le prestaron 700 millones de la época, hace 25 años, con garantías infladas de una empresa fantasma de papel como las que acabó de hacer. ¿Quién sabe qué se iban a robar de la alcaldía de Bogotá? Ese es el lenguaje realmente. Agrotrade Limitada, otra empresa de papel, porque parece que el señor Miguel Uribe Londoño está acostumbrado a trabajar con empresas de papel. Un poquito. Un poquito. Sabe hacer origami, por decirlo así. Ah, le gusta el origami. Pues con estas empresas de papel Claro, parece que eso es maneja fácil. muy bien. Imagínense, van a buscar en Pablo VI. En Pablo VI no hay sino la peluquería de Don Pachito, que tiene 40 años. Un Carulla. Una panadería donde todos íbamos nosotros. Unas ventas de empanadas, la cancha de fútbol bacana. Ahí jugábamos fútbol nosotros. Los viernes por la tarde nos íbamos ahí y eso era puro olor a cannabis, todos los muchachos de la época. Estoy hablando hacia los años de 1980. Historia patria. Y entonces, ese era Pablo VI. Pero allá no hay garajes, edificaciones. No, eso es urbano. Para apartamentos, no para empresas y menos de papel. En el año 2000, hace 25 arepas, un fiscal ordenó su captura. ¡Ay! Le tiraron mano al cucho. Miguel Uribe Londoño estuvo privado de la libertad. Pero claro, como era el hijo del señor Uribe Echavarría, de la élite paisa, y era del nefasto Julio César Turbay, no, ese man no podía pisar una comisaría, no, y menos ir a la Modelo. Uy, no, eso es un desprestigio. ¿Cómo van a llevarse al señor para la Modelo si es que es un man de élite? Los pecados de esos manes no valen nada. El robo de ellos, no, eso no es ningún robo, eso es una cosa que ellos tienen derecho. No, cuidado, lo va a tocar. Para la casita lo mandaron. Al sinvergüenza lo mandaron para la casa bajo detención domiciliaria. No fue a la Picota, ni a la cárcel Modelo, ni siquiera a una correccional, y menos al Buen Pastor, porque no se trataba de una dama. Pero el mensaje sí era claro. No solo era político, también era parte del saqueo técnico, el robo técnico, el atraco al Banco del Estado. Un cartel distinto, sin fusiles, pero con letras pequeñas que se maman la plata de los colombianos y matan de hambre a niños como de La Guajira, igual de criminales. Así de sencillito. Es que el que roba mata. El que roba mata. Por eso, y nos vienen a hacer bulla ahora, ay, eso le echan fuego al presidente Petro porque el cucho ese loco Trump nos desertificó. Nosotros necesitamos plata de los gringos. Aquí está toda. Lo que pasa es que se la roban. Miren. Ah, no, pero como era el señor Miguel Uribe Londoño, cuidado, nos vamos a meter con él. Entre otras cosas porque eran dueños de medios de comunicación. Su esposa era la directora de un medio de comunicación, que era de los Turbay. Entonces los periodistas no podíamos hablar porque se quedan sin trabajo. Y peor, si osaba meterse el periodista, así fuera del partido contrario, toda la perramenta se unía, decían, ala, ¿cómo te parece ese Serrano allá hablando? No, eso hay que cerrarle las puertas a ese tipo. Esos son tipos, no, eso es subversión. Esos manes son terroristas con micrófono. ¿No ve que están hablando de nuestro socio? Pícaros todos, pícaros todos. Ya. Había un agroingreso seguro. Miguel Uribe Londoño, el capo de los que defalcaron el Banco del Estado, hoy candidato a la presidencia de la República, sobre las cenizas de su hijo. ¿Sabe cómo se llama eso? Una novela, Los Miserables. Así se llama. Los Miserables del Centro. Bueno. En el 2003, Miguel Uribe Londoño salió absuelto, no porque fuera inocente, sino porque el expediente se desinfló. Los testigos se esfumaron,
las pruebas no se consolidaron. La justicia, como tantas veces en Colombia, Alfredo y televidentes, se declaró incompetente para condenar a un hombre bien vestido, bien conectado y bien asesorado. Y bien choro. Choro. Señor Miguel Uribe Londoño, usted es un choro, vestido de corbata y con pelos canos. Blanco, élite, estrato 80, sangre azul, sangre podrida, lo que tienen ustedes por dentro. Eso es lo que nos quiere gobernar. Delirando, delirando, más sucios que un rancho viejo. Asquerosos. Y entonces cogen de parche al presidente de la República, Gustavo Petro. El pobre Gustavo Petro es el trompo de poner. Periquero, gay, de todo le dicen, de todo. Ahora es el enemigo número 1 de Estados Unidos de América. Son espantosos, sepulcros blanqueados. Son anatema. Eso es, el que no sabe, busque en un diccionario que es anatema. Ellos son eso, nefastos para este país. Le han traído la maldición a Colombia, estos miserables ladrones. Eso es lo que son. O cómo se llama uno cuando le roba la plata al Banco del Estado, ladrón. Cuando uno roba es ladrón, ladrón. Bueno, empresario del carro, enemigo de la movilidad pública. Tras el escándalo, Miguel Uribe Londoño volvió a lo que conocía, los negocios de su familia. Su padre había fundado la Casa Británica, miren, filipichines, uno de los primeros concesionarios de carros importados de Medallo, Antioquia, vendiéndole carros a toda la traquetería de Medellín. Miguel tomó el timón y se expandió el negocio en la capital de la República y el centro del país, vendiendo vehículos de alta gama a la perramenta, conectándose con aseguradoras, financiadoras y gremios de automotores. ¿Y qué postura defendía públicamente? Obvia. Oponerse a la restricción al carro particular, al cierre de los clubes tradicionales y a las políticas de movilidad de Peñalosa. ¿Qué pasó en el año 2011, Felipe? Pues hay un video de eso, Alfredo. Hay un video de eso. Y es que en un movimiento que desconcertó incluso al uribismo, el querido señor Londoño, Miguel Uribe Londoño, vota por Gustavo Petro a la alcaldía. Le gustaba la furrufa. Se volvió petrista. Y es que era por motivación ideológica, no tanto por eso. Fue porque Peñalosa propuso cerrar el Country Club y restringir el uso de vehículos. Petro, que era más ambiguo, en este caso, no lo hacía, y por eso fue que Miguel Uribe Londoño dijo, ¿sí? Entonces yo me voy por el otro lado. Y ahí el problema es que Miguel entra al equipo de empalme de Petro y no importaba ni el color del alcalde, ni tampoco las banderas que llevaran, sino que no tocara el negocio. Era lo único que le importaba a Miguel Uribe. Pero el tiro le salió por la culata, porque el presidente en ese momento, el hoy presidente Gustavo Francisco Petro Urrego era alcalde de Bogotá. Y entonces nos hizo un favor. De manera ilegal, el Country Club se había tomado y había hecho una extensísima cancha de polo en la calle 127, arriba de Unicentro, Costado Norte. Hoy madrugamos como mañana sábado, a las 6 en punto, a trotar por ese tapete. Eso es una maravilla. Respiramos aire puro, miramos a las montañas, sale el sol. Suiza, para la indiamenta. Y el Cucho se metió a la campaña de Petro para que no le quitaran el terrenito a los pobres, indefensos y desfavorecidos socios del club Country Club de Bogotá. ¿Qué tal? Y ahora Petro vuelve a ser terrorista, nefasto y malo.
esa clase hace, sí, es otro, es que mire, Miguel Uribe Londoño y el Cucho, ese perro del tal, ¿cómo se llama? El canciller de la FARC, Álvaro Leiva Durán, son de la misma clase, podrida. Estos son perros de hijos de rico, llamados fifís, que entran en desgracia. Les da sarna, quedan famélicos, o sea, literalmente famélicos, y entonces siguen estornudando o sea, cuando laten en inglés. Si acaso se bajan a francés, porque la indiamenta es mexicana. La indiamenta es mexicana. Estos son ingleses y franceses. Y entonces son iguales de podridos. Eso les importa un rabo que el uno sea de verde, el otro azul, el guerrillero, nada. Les gusta el billete y el poder. ¿Qué motivación ideológica van a tener? Ninguna. Los negocios. Entonces, Miguel se las picaba de que venía de los gremios. Ay, de los gremios. Otros intocables, negociantes. No importa el color del alcalde mientras no toquen el negocio, decía ya entre muelas, el Cucho picándose las de vivo. Es que las pica de vivo, ¿no? Además, Sí. se las pica de que es muy listo No, y que tiene pura pinta de gringo ahorita. y que es un hombre Malboro. Gran hijo de puerca. Ahora es un chicote, ahora es un chicote, ahora es un piel roja sin filtro. Eso hace rato fue un hombre Malboro, hoy es un chicote. En Santander me entenderán, el chicote es el habano, ¿no? No, y el piel roja no se sabe por dónde se fuma. No. Ahora no, es un rompepecho, como decían. Ya no es un hombre Malboro. Ay, Jesús. En el 2013 fue cofundador del Centro Democrático, del cartel del Centro Democrático. Es un cartel de la mano de el nefasto delincuente Álvaro Uribe Vélez. Fue designado director del partido en Bogotá. Imagínese usted esta perramenta en una votación interna que varios calificaron como amañada. ¿Cómo diría? Les hicieron trampa a los bandidos, a los ladrones les hacen trampa. Se hizo con pocos presentes, sin convocatoria transparente y con la bendición de un loco o loca, yo no sé finalmente qué será, Francisco Santos, que escapó de la cárcel, mandó a hacer el bloque capital de las AUC. Lo denuncia cada rato Salvatore Mancuso y otros paracos, y nadie le pone cuidado a las palabras de los señores ex AUC. No, y así como nosotros fuimos a mirar si estas empresas de Miguel Uribe Londoño existían, a Francisco Santos también le preguntamos. Así, bueno, ¿no? ¿usted cuándo va a responder por el bloque capital? Uribe ya lo está haciendo por los la gente falsos. creyó que era un indigente, ¿no? Cuando usted lo entrevistó. Sí, sí, señor. Tiene cara de loco, ¿no? No, yo me lo encuentro y me lo llevo para un CAI. Digo, no, venga, este viejo hay que llevarlo a un CAI porque está loco este Cucho. Un lugar de rehabilitación. Pero bueno, continuando con nuestro querido Miguel Uribe Londoño, que pasa del petrismo al uribismo, pues en esta etapa renuncia al poco tiempo porque sabe que su capital político no está en él, sino en su hijo, el señor Miguel Uribe Turbay. Y en Por eso paz es que descanse. Miguel papá se baja del bus y deja el apellido en la ventanilla. Claro, es que el hijo estaba menos sucio que él. El Cucho no aguantaba porque estaba muy sucio. Entonces dijo, tirémoslo al Chino Miguel, porque hay que decir, el Chino Miguel de pronto, yo creo que Miguel, ese le gustan, era la burocracia. Miguel fue burócrata, que en paz descanse, ¿no? Con todo respeto por su tragedia. Pero Miguel era burócrata, puestos y secretarías. Eso es cierto, ¿para qué no vamos a decir mentiras? Oh, no, Miguel no era un santo, pues, de la... No. Miguel le gustaba la burocracia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Peñalosa Londoño, este muchacho galán, el nefasto Luna. Ese es el combo de ellos. Todos vestidos de elegancia y confort, como los metropolitanos de Copetrán. Elegancia y confort, y todos viven aquí en Rosales. Tragedia familiar, resurrección electoral. Aquí donde digo yo que es un miserable. Se levanta políticamente bajo el dolor de la tragedia de su propio hijo. Eso es ser uno miserable en la vida. El 11 de agosto de 2025, su hijo, senador y presidenciable del Centro Democrático, sí, era un candidato ahí con muy pocas oportunidades de ser presidente de Colombia, muy bajas oportunidades, hay que decirlo. Fue asesinado en un acto público, sí, lo pelaron desde el día que le dieron, estaba muerto. Eso se lo dijeron en la clínica Country a la señora Tarazona. Señora, su
esposo, su compañero, tiene muerte cerebral. No hay nada que hacer. ¿No lo sabían? Sépanlo. Y entonces, Miguel Uribe Londoño, viudo desde 1991, perdió ahora a su único hijo y aparece como una víctima, la palomita esta mensajera. ¿Ah? Y en medio del luto la estructura uribista lo reactivó. Es que son perros, perros. Soy a ser uno perro. Y yo no sé si esa China, la Tarazona, estaba consciente o no. Pensemos que el dolor la embargaba y la tenía obnubilada. Yo creo, pensando bien, la muchacha la usaron. Creo yo no creo que esa muchacha tenga todo ese alcance. Pero Alfredo, digamos, ahí ya siendo un punto en esta historia, ¿no cree su merced que uno tiene que hacerle más caso al suegro que al propio dolor de la esposa como viuda para tomar esa decisión? O sea, si llega el papá, por ejemplo, de mi chica y mi chica va a ser candidata presidencial, pues si mi suegro dice que él quiere tomar esas riendas, yo no puedo hacer nada. Es que ¿sabe qué es lo que yo creo? Que a la Tarazona no la querían en la casa. ¿Usted cree que una familia filipichina como esa va a aceptar que le llegue una mujer con 3 hijas mayor 15 años del muchacho? En este mundo del conservadurismo, sí, suena... No, pero ¿esto qué le pasa a Miguel? Hola, pero tanta china bonita que lo persigue. Yo le conocí una niña muy bonita cuando entrevisté a doña Nidia Quintero de Turbay en su casa. Estaba Miguel y apareció con una niña linda, mona, parecida a él, de la clase élite de él. Se veían bonitos. Y entonces aparece esta Tarazona que llegó a hacer ahí una tarea, la campaña de él. Y entonces yo no creo mucho que la familia se la pasara de aquí. No creo mucho. Entonces, en medio del luto, la estructura uribista voltea y mira para los lados, porque para un lado veían a la tal esa Victoria Eugenia Dávila de Géneco, decían, uy, esta cucha está desinflando. Al otro lado, un filipichín ahí haciendo locuras, que el tal ese Abelardo de la Espriella. Aparece un loco por allá en la costa, alias Balín, diciendo que iba a matar a todo el mundo. Las cuchas estas, la tal Pájara Valencia y la Cabal, no, eso están pero perdidas. Entonces dijeron, el Cucho es este, con este podemos ganar. Qué miserable, ¿no? Y entonces el Cucho le despertaba y el Cucho ya está senil, es un Cucho de 80 años. Y eso, hablo de Miguel Uribe Londoño. No, entonces ya aparece el Cucho y entonces ahora mandaron a traer a Norberto y un asesor de imagen y un costurero y le cambiaron la ropa, le lavaron las camisas, los calzones y ahora lo visten y aparece como flamante candidato a la presidencia de la República de Colombia. ¿Ah? Precandidato. No por carisma ni por programa. ¿Qué programa va a tener? Por ahí con la hembras los viernes. Es el programa único que tiene. Por lo simbólico, porque su apellido era Capital Emocional. Ah, Capital Emocional. Porque los partidos necesitan mártires y sobrevivientes que sepan negociar. ¿Cómo le parece a usted esta mano de pícaros? ¿Ah? En el luto de Miguel Uribe Turbay había que respetar la tragedia de ese señor. No, lo vieron como un botín electoral, un golpe de opinión. ¡Ah, miserableza! Como la mejor estrategia de campaña fue tristemente vestirse de negro, Alfredo. Como que su mamá tenga un seguro de vida de $2 millones y usted haga fuerza para que la maten. Más o menos es parecido, para que hace usted con la herencia. La comparación es así. No joda. El discurso de Miguel Uribe Londoño, pues, es casi igual que la edad de él. Es un discurso viejo, de seguridad democrática, de una libertad económica, de también más agroindustria, pero tiene un estilo casi igual a la edad de él. Negociar sin estridencias, acordar sin testigos y mover las piezas en silencio. Este sería también otra de esas personas que puede que, al igual que su hijo, le guste mucho la burocracia, el clientelismo. El Cucho Miguel Uribe Londoño. El Cucho Miguel Uribe Londoño. Ese Cucho se acordó que el suegro, narcotraficante, expresidente, Miguel, iba a decir yo no, Julio César Turbay Ayala, por ahí había escrito una vaina llamada el Estatuto de Seguridad. Y fue y lo desempolvó. Y lo sacó rápido. Mira, aquí está mi plan de gobierno. Estatuto de Seguridad.
desaparecieron, torturaron y secuestraron un poco de gente. Y eso era por el tema de lo que estamos con la Guerra Fría y este resurgir del comunismo y que llegó Estados Unidos a hablarle a Colombia y decir, no hermano, no permitan eso. Entonces, puede que sí, que Miguel Uribe Londoño esté otra vez con esa misma tónica y teniendo en cuenta ahorita esa lucha tan asquerosa que estamos teniendo con Estados Unidos por ideologías y no por construir un mundo mejor. Pues. Mire, mi estimado Felipe, ya para ir concluyendo esta semana maravillosa. Conclusión: un poder sin micrófono, sin ideas, sin ambición de sacar un país adelante, sino solo el de satisfacer la codicia de la perramenta. ¿Qué pasó con Miguel Uribe Londoño? Miguel Uribe Londoño no necesita ni temas tendencia, ni mucho menos likes en sus redes sociales. Su poder está en el contrato. Pero no en el contrato social, ¿no? No. No. En el papel. O sea, yo quiero llamar a Miguel Uribe Londoño como el profesional del origami. Venga, pero en el papel moneda. En el papel. Eso es lo que les gusta, el papel moneda. El papel moneda, origami y papel billete, moneda. El billete. También ha sido una persona que estuvo preso, pero sin ninguna celda. Ha sido un empresario que no tiene un buen registro en Cámara de Comercio y es un dirigente gremial sin pancarta. No es ideólogo, es operador. Su partido es el que va a garantizar subsidios. Su causa es la que busca no cerrar los negocios que tiene. Para los acuciosos, investigadores, gente que le gusta profundizar, oiga, señor Enrique Peñalosa Londoño, ya que Miguel Uribe Turbay falleció trágicamente, usted pudiera de pronto contarnos qué querían hacer con esas 15 empresas de papel que el cucho Miguel Uribe Londoño hizo. ¿Será que tenía que ver con pláticas y contratos que usted iba a rematar en los últimos 8 días de mandato? ¿Quién nos podrá decir cositas? ¡Ay! ¿Qué tal que surjan por ahí? Yo creo que hay cositas. Yo creo que hay tela para cortar. Aunque, pero son los salvadores de Bogotá. sí, aunque ahí pueden haber dos versiones, Alfredo. Lo de la alcaldía con Enrique Peñalosa, que pues su hijo, Miguel Uribe Turbay, había sido secretario de gobierno, o el aspecto de que quieran ocultar el dinero que les entró a la campaña del Miguel, chino, ¿no? Claro, chino. Porque el chino tenía que, la tula, eso vale plata la campaña. Oiga, a propósito de la campaña, venga, si hay una cosa, creo que la señora esa Cabal, que de Cabal no tiene sino el apellido, María Fernanda es que se llama, ¿no? Por ahí le dicen así. Sí. María Fernanda y la pájara Valencia y la ronca Holguín, por ahí, como que metida. Ese cucho era un narco bravo, ¿yo? El papá de la vieja, ¿no? De la Holguín, ¿no? Sí. De Paola. Más metido en el sniff. Oiga, pero ¿sabe qué decían las cuchas? Que Miguel Uribe Turbay estaba gastando mucha plata en la campaña. Eso también me contaron. Entonces, que le dieron muchísimo dinero. Entonces la Cabal toda llorando. Un día la encontró el marido a medianoche allá en la casa y le dijo, mija, ¿qué le pasa? José Félix Lafuri le dijo, no, es que Miguel está gastando mucha plata. Y usted no se preocupe, nosotros somos los de Fedegan. Ay, padre lindo, Fedegan, paracos netos. Paracos netos. Y a propósito de la fatídica muerte de Miguel Uribe Turbay, no faltan las voces en los mentideros políticos y sociales que están hablando cositas de esas, con la perramenta del Centro Democrático y sus maridos. Ojalá el FBI, yo no sé quién fue el que dijo en estos días, alguien le leí esta semana que podría, creo que es un columnista, yo no recuerdo quién, que podríamos tener grandes sorpresas frente a los determinadores o el determinador, hombre,
masculino de la muerte de Miguel Uribe Turbay, que podríamos llevarnos una sorpresa gigante. Yo lo único que digo es una cosa. Ojalá el FBI nos cuente su teoría frente a este crimen. Nos podemos ir de rabo. Y no es Petro, les anticipo, no es Gustavo Petro, no señores, está por el otro lado, de la ultraderecha. Ahí le doy pisticas, caliente, frío, tibio, ahí por ese ladito. Lo que pasa es que, no, yo espero que el FBI sea el que diga eso, porque es gravísimo, gravísimo. Estamos llegando a Pénjamo, como le están llegando también sus últimas horas, no de vida, no, al ministro de Defensa. Le toca irse para la calle. A Peter He conocido que va a tener que irse para la calle. Le quedan los últimos días ahí de chaloma. Parece que el presidente lo saca, señor Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Bueno, Felipe, esta semana estuvo muy bacana, ¿no? Sí, hablamos del IVA, de los evasores de IVA. Puerca, nos le metimos al rancho al tal ese ladrón del gas. Hablamos de las FARC. Hoy, lejos les dimos una pela a los de la FARC, ¿no? Como se lo merecen. Y hoy cogimos a este cucho. ¡Ja! En peloto lo dejamos. Oiga, si alguien pasa por ahí, cómprese unos clines ahí en D1 para que se los dé, porque el cucho quedó en peloto. Y ya que muestre su vergüenza, ya es. O que lo compren ahí en el Carulla en Pablo VI. Es triste, ¿no? Ay, puede bajar la cucha esa mientras atiende el teléfono. Descuelga el teléfono, la de call center ese, ¿no? Sí. Ahí venden en el Carulla de Pablo VI, porque el cucho quedó en peloto. Oiga, qué vergüenza. Repetimos, nuestro servicio social. Quien sepa el paradero, nombre, identidad, lugar de domicilio de un candidato decente del Centro Democrático, por favor, ayúdenos con esa información. Estamos buscando un candidato decente, uno solo. Es que con uno quedamos contentos, uno solo, del cartel del Centro Democrático. Y ampliemos también el servicio social del Partido Liberal y Conservador. Uno, por favor, díganos que aquí queremos, lo estamos necesitando con urgencia, un candidato decente, no choro de esos carteles políticos de Colombia, por favor. Ese servicio social, tengan misericordia con nosotros en el tercer canal. Apreciado Felipe, vamos a ver qué pasa este fin de semana. Y para que ustedes, si están muy desparchados el fin de semana o ahorita que es viernes, quieren saber qué pasó con la oficina de Envigado, está don Bernabilidad, el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia, otra persona que también es precandidato presidencial y dice ser de centro, Sergio Fajardo, pues nosotros nos fuimos hasta la cárcel de Itagüí. O sea, no solo nos fuimos a Pablo VI a mirar si habían empresas fantasmas o no, supuestamente, sino también nos fuimos hasta Medellín a la cárcel de máxima seguridad en Itagüí para hablar con los de la oficina de Envigado y que nos cuenten qué es lo que está pasando, cómo en la paz urbana, cómo ven, por ejemplo, este ataque que está realizando Fico Gutiérrez, lo que hizo y no hizo Sergio Fajardo y demás cosas para que ustedes vayan y lo busquen en el programa No Copio del día de ayer al mediodía. Titulamos La historia después de Pablo Escobar. Van a ser muchas entregas, son muchos temas que hablamos con nuestros con muchachos. Se reunieron en la cárcel de Itagüí con esos manes, los de los combos de Medallo, los negociadores con el presidente Petro. Oiga, le hablaron de alias Fico. Nos hablaron de alias Fico, que jugaron micro con él, imagínense. Y antes me metían su aretazo antes de jugar. Sí, que jugaron micro, que conocen la alcaldía, que han ido a la alcaldía ellos, que conocen el piso 12 de la Alpujarra. Y ahora él no los conoce a ellos, ¿no? Y que no, los desconoce. Ahora los desconocidos son bandidos. Lo mismo que Alonso Salazar, cuando mataron a Antonio López alias Job, dijo no, que eso era un bandido, era amigo de él. Y vea pues. Vea, es que esa es la doble moral. Nosotros y otros prestigiosísimos medios, Vorágine, La Raya. ¿Raya es que se llama? Revista Raya, sí. Revista Raya. Por ahí un muchacho en la costa, está haciendo de las propias, un muchacho de la costa. Y no, aquí hay unos periodistas que vale la pena. Gonzalo Guillén,
Julián Martínez, La Nueva Prensa. la Nueva señor. Prensa. Esto, Cambio, está haciendo cosas interesantes, Cambio. También tiene cositas interesantes. El Espectador, por ahí se acuerda de vez en cuando de hacer una denuncia. De su buen pasado. Sí, hombre, qué lástima El Espectador, que ha sido tan importante ese medio de comunicación. El Tiempo. El tiempo a veces saca sus ¿Qué maravillas. pasaría con El Inmundo de Medellín? ¿Desapareció ese periódico? Todavía está. El Inmundo de Medellín. Y, no, El Mundo es que se llama, ¿no? El Mundo de No, Medellín. no lo he vuelto a escuchar. Del colombiano sí, harto. Uy, ese cucho. Oiga, AKT Motos. Motos. Ese cucho como que es bien sucio, no sé, dueño del colombiano de Medellín, ¿no? Ahí tienen varias cositas, sí, señor. Uy, eso sí, la señora esa periodista, ¿cómo se llama? Una que trabajó con Peñalosa aquí en Bogotá, que se parece a Josefa. Está la jefe de redacción o directora del colombiano. No estudia las hojas de vida de sus patrones, le pasa los del tiempo acá. Nadie mira quiénes son. Mucho rabo de paja. Felipe, muchas gracias. Alfredo, a usted muchísimas gracias y recuerden que la próxima semana estamos con nuestra compañera Mariana Guerrero para más investigaciones, más temas y vamos con más maravillas porque el día lunes continuamos en Ocopia haciendo el análisis político de la izquierda, del centro y de la derecha para que usted conozca qué es lo que está pasando y no por la inclinación política ni nada de eso, sino las moviditas. Si la izquierda se junta con clanes políticos, hay que decirlo. Si la derecha se sigue abrazando con lo que sería algunos que otros criminales, hay que comentarlo. Y si el centro sigue viendo ballenas, también hay que decirlo. Esas son las movidas políticas. Y para despedirnos, mandaron, entiendo, a toda la izquierda. O sea, ya no hay consulta. Ahí están mirando, Alfredo. Porque ¿Cómo? sería una consulta con muchos logos. Pero no sería una consulta, sino, bueno, una cosa interpartidista, harían. Es una consulta interpartidista. Pero ya sí, no señor. consulta como tal. Bueno, finalmente se le ahorra una plata al Estado, ¿no? No, creo que sí hay Pero Gustavo consulta. Leal no está muy contento con eso, ¿no? No, porque pues es que ya es el pacto histórico como partido, la Colombia humana por fuera, progresistas por fuera, el partido Maíz también está como que en un problemita, o sea, a la izquierda sí le dejaron bastante golpeada, pero también es culpa de ellos por no haber negociado o anticipado todas estas situaciones, porque igual saben que les van a cascar, entonces no fueron, se quedaron en la defensiva y no en la ofensiva. Lo único cierto es que hoy es 20 de septiembre. El lunes amanecemos a 23. Ay, se acabó el No, mes. es 19, es 19. Hoy es 19, 22. Se acabó el mes. Sí, señor. Como dice el amanecer de la Luciérnaga. Martes. Bueno, ya se acabó la semana. Él no quiere que se acabe la semana el lunes. Ojalá sí El fuera. mes se va a acabar. El año se va a acabar. Y ya Petro está listando la maleta para irse. Ya dijo nuevamente que no se queda. Para aquellos que sufren de urticaria diciendo que el presidente quiere quedarse como Chávez en Venezuela o como Uribe en Colombia. Es que Uribe se quedó también, ¿no? 20 años. O como Santos, que también volvió a ser religión. Santicos. Bueno, amable audiencia, que pasen ustedes un feliz de semana maravilloso. Hasta el lunes. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.